Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otra exposición teológica de las Escrituras. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de este canal. Deseando también un feliz sábado a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en todas partes del mundo. Como todos sabemos, ya empezamos las primeras horas sagradas del Día Santo de Dios. Por lo tanto, ya es sábado. Así que agradecemos a nuestro Padre Celestial porque nos permite poder hacer una exposición teológica de las Sagradas Escrituras, esperando que sea de una gran bendición para todos nosotros. Así que antes de iniciar, queremos invocar la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos guíe en este estudio. Así que oremos. Señor que estás en el cielo, engrandecido sea su nombre porque nos permite poder predicar su palabra en este momento especial de Día Santo. Gracias porque nos diste este monumento recordativo de la creación que nos recuerde que tú eres nuestro creador y nosotros tus criaturas. Bendice este estudio en esta ocasión, que tu Espíritu Santo nos guíe en la verdad y que nos pueda ayudar a interpretar tu palabra y conocer los tiempos en que estamos viviendo, que son días malos. Bendice nuestra mente y nuestro corazón. Condúcenos con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, hay un mandato y hay una bienaventuranza. Y dice el versículo 3 de Apocalipsis 1, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, el mismo libro de Apocalipsis, en su introducción, está diciendo que debemos de estudiar estas profecías, debemos de estudiar los eventos finales, y los que lo hacen son bienaventurados, tanto los que oyen como los que leen, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? El tiempo del cierre de la puerta a la gracia y la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, hermanos, esto es verdad presente. La iglesia debe estar estudiando las grandes profecías de Daniel y Apocalipsis para conocer el tiempo en que estamos viviendo. Son bienaventurados los que estudian las profecías de Daniel y Apocalipsis, pero también encontramos en los evangelios profecías apocalípticas, como por ejemplo el sermón profético de Cristo que encontramos en Mateo capítulo 24. O sea, que Cristo Jesús no solamente habló de enseñanza, también Cristo habló de profecías. Encontramos un sermón profético en Mateo capítulo 24. Y vamos a hacer un estudio general sobre Mateo capítulo 24. Hemos hablado mucho sobre este capítulo y en realidad este capítulo es rico en conocimiento profético. Hemos dicho mucho sobre este capítulo, pero en este caso vamos a hablar de un tema que no lo hemos predicado, pero que lo contiene Mateo capítulo 24 y lo vamos a conectar con el sexto sello de Apocalipsis 6. ¿Por qué razón? Porque los eventos históricos y escatológicos que encontramos en Mateo capítulo 24 deben de conectarse con los sellos. En efecto, Mateo capítulo 24 tiene un paralelo sorprendente con los sellos de Apocalipsis capítulo 6. Quiero que iniciemos notando lo siguiente. Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8. Y dice lo siguiente nuestro Señor Jesucristo. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. ¿Por qué quise traer este tema, hermanos? Es un tema que lo amerita. En esta semana estalló una guerra acalorada entre Rusia y Ucrania.
por disputarse territorio, donde están muriendo miles de personas, entre ellas son inocentes. Da pánico ver las noticias, las redes sociales saturadas sobre este tema, derramamiento de sangre a diestra y a siniestra en Ucrania. Y se dice que quieren mezclarse otras naciones apoyando a ambas naciones para hacerse la guerra. Algunos estadistas están insinuando que es posible, no están asegurándolo, que si esto sucede puede desatarse una tercera guerra mundial. Es interesante, hermanos, que este tema lo amerita hablar de este tema. Cristo dijo en el sermón profético: y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Cristo Jesús nos ha advertido de los acontecimientos finales y apocalípticos que preparan la antesala para la segunda venida de Cristo. Las señales de que iban a haber guerras, terremotos, si iba a levantar nación contra nación, lo que estamos viendo, hermanos. Alguien puede decir: hermanos, si esto de guerras y terremotos y hambres y pestes siempre han existido. Aún antes de predicar Cristo este sermón profético, Mateo capítulo 24, ya hubieron muchos cataclismos y terremotos, enfermedades y pestes. ¿En qué consiste entonces que nosotros llamemos a estos señales? Sencillo. Aunque guerras siempre han habido, terremotos siempre han habido, pero una de las señales que anuncian la venida de Cristo es de que estos fenómenos iban a ir en aumento hasta la pronta venida de Cristo. En efecto, guerras y terremotos y pestes siempre han habido. Pero lo que estamos viendo en los últimos días es que esto va aumentando. Guerras, naciones que están airadas, naciones que se disputan territorio, naciones que están creando bombas nucleares y armas nucleares para hacerse la guerra. Y esto es algo peligroso. ¿Por qué razón, hermano? Porque hablar de armas nucleares, estamos hablando que se va a afectar todo el globo terráqueo. O sea que no precisamente serían solamente las naciones que están en guerra, sino que eso afectaría aún a naciones que no están implicadas en estas guerras. Es interesante que nuestro Señor Jesucristo ya nos advirtió que esto iba a suceder y esto iba a ir en aumento. Los que conocen estos eventos apocalípticos saben perfectamente bien de que Cristo está a las puertas. Hoy más que nunca podemos decir Cristo viene, Maranata. En el idioma griego es Maranata, que significa el Señor viene. Hoy más que nunca podemos los adventistas estar proclamando este hermoso mensaje de que nuestro Señor Jesucristo muy pronto lo veremos con poder y gloria, cuando venga en las nubes del cielo acompañado con los santos ángeles. Y esto es principio de dolores, que todo apunta que este mundo está por colapsar y que muy pronto veremos a nuestro Rey de Reyes en toda su hermosura. Es interesante que el sermón profético de Mateo capítulo 24, aunque es un sermón profético y escatológico, la escatología es la ciencia que estudia los eventos finales. Mateo capítulo 24 tiene elementos escatológicos y apocalípticos, pero este sermón profético también tiene una dimensión histórica que se cumplió parcialmente antes de la destrucción de Jerusalén en manos de los ejércitos romanos, en manos del general Tito Vespasiano, en el año 70 después de Cristo. O sea que cuando hablamos de historia, vemos que
la mayoría de elementos que encontramos en Mateo 24 se cumplieron parcialmente, no en su totalidad, porque el clímax de Mateo capítulo 24 lo vemos en el tope que anuncia el pronto regreso de Cristo. Ahora, es interesante que Elena de White dijo esto en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 351, escrito en el año de 1899, y que hace una referencia el libro Eventos de los Últimos Días, página 19, párrafo 2, dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencia, hambres, terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. O sea, que si esto Cristo lo dijo hace aproximadamente 2000 años o más de 2000 años, significa que esto está más cerca que cuando creíamos. O sea, que esto ha ido en aumento y va a ir en aumento. Principio de dolores. Y se cita Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8. Y dice lo siguiente: aunque estas profecías se cumplieron parcialmente, lo que les dije, parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. Noten qué interesante esta cita. Ella conecta el elemento histórico de Mateo 24 y el elemento apocalíptico. Estos elementos se cumplirán directamente en los postreros días. Ya lo estamos viviendo, hermanos. Hermanos, no hay que dudarlo. Nuestro Señor Jesucristo muy pronto aparecerá con poder y gloria. Hermanos, ya no se puede vivir en este mundo. Pandemias, enfermedades, el recalentamiento global, que lo está usando el Papa Francisco para imponer el Domingo Verde, guerras, tumultos, y empezamos a ver cosas peores según las profecías. Es interesante lo que dice el libro Obreros Evangélicos, página 154. ¿Por qué es importante predicar de Mateo capítulo 24? Los predicadores deben de estar predicando de estos temas. Ministros, laicos, ancianos de iglesia, deben de estar predicando estos mensajes al mundo y en la iglesia antes de que sea demasiado tarde. Hay que advertirle al mundo. Mateo 24 contiene aún el Evangelio, porque Mateo 24, versículo 14 dice: y será predicado. Noten, en este tumulto, en estas guerras, nación contra nación, pestilencias y hambres, hay una proclamación también del Evangelio por la iglesia. Y este mensaje tiene que predicarse a toda costa, porque este mensaje es el que trae salvación a las personas que están muriendo sin Dios y sin esperanza en esta tierra. El Evangelio es el que salva. O sea que Mateo 24, aparte de que habla de diferentes temas históricos y apocalípticos, presenta también la proclamación del Evangelio, que culminará con el fuerte pregón y la lluvia tardía de Apocalipsis capítulo 18. Porque les dije al principio que Mateo capítulo 24 debemos de conectarlo con Apocalipsis, especialmente con los sellos. Noten lo que dice esta cita, Obreros Evangélicos, página 154. Predicar de Mateo capítulo 24 es verdad presente. Y noten cómo dice: el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que se debe ser atraída la atención de todo. Noten que Elena de White está hablando para los últimos días. Aunque es Mateo 24, aunque es un capítulo que se aplica a todas las épocas y edades, pero hoy más que nunca el cumplimiento profético de Mateo 24 lo estamos viendo en nuestros propios ojos, hoy más que nunca. Y dice ella: el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todo, de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Y noten cómo termina la cita:
Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyen de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Esta cita está en el libro Obreros Evangélicos, página 154, párrafo 2. Noten que hay una verdad presente para esta época y Mateo 24 es una de ellas. Excluyen de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Hermanos, ya no es hora de estar entreteniendo a la iglesia. Ya no es hora de estar predicando temas evangélicos que predican las iglesias protestantes, aún la iglesia católica. La iglesia adventista debe estar predicando una verdad presente para esta época. Todas las verdades son verdades de la palabra de Dios, pero hay una verdad para este tiempo y entre ellas está Mateo capítulo 24. Presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Hay verdades que contiene Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 es verdad presente para estos últimos días. Es interesante lo que dice la palabra de Dios en este sermón. Aunque el capítulo de Mateo capítulo 24 posee doble cumplimiento, vivimos bajo el periodo de las señales de los tiempos. ¿Por qué vivimos en el periodo de las señales de los tiempos? Porque Cristo dijo de que esto sería principio de dolores. O sea, vivimos en las predicciones de estas señales. O sea que como adventistas y la generación actual estamos viviendo en este periodo profético de la historia, las señales de los tiempos. Noten una de esas señales de los tiempos, ¿cuáles son? Y la vamos a conectar con Apocalipsis, especialmente el sexto sello. Mateo 24, versículo 21 al 22 dice, porque habrá entonces gran tribulación. Note, después de que Cristo presenta una serie de eventos escatológicos en Mateo capítulo 24, dice ahora, porque entonces habrá gran tribulación. Esta expresión tribulación podríamos decir persecución, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Noten qué interesante, aquellos días serán acortados. Aquí Cristo está uniendo dos tribulaciones en una. ¿Por qué digo dos tribulaciones en una? Porque esta profecía se cumplió parcialmente ¿en qué contexto? En la gran tribulación que levantó la iglesia papal durante 1260 años de Inquisición, que iniciaron en el año 538, culminando en el año de 1798, cuando Francia le suministró la herida de muerte al papado, en el año de 1798. Esta tribulación era la que se refería a Cristo en un aspecto parcial, porque vamos a ver de que esta profecía tiene otro cumplimiento escatológico. Y Cristo dice que iba a haber una gran tribulación. Y noten ahora lo que dice el versículo 29. Iba a haber una gran tribulación, pero ahora dice el versículo 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación, o sea, después de los 1260 años de persecución papal, que divisa Mateo capítulo 24, y dice, inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Noten que iban a haber señales aún en los astros celestes. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Cuándo iba a suceder esto? Después de la gran tribulación de 1260 años de hegemonía papal. Dice Cristo que aquí que el sol se iba a oscurecer y la luna no daría su resplandor.
Y noten que iba a pasar también, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán ¿qué? Conmovidas. En la historia, esta profecía se cumplió parcialmente. ¿Dónde ubicamos en la historia el cumplimiento de las señales de los astros? Sencillo, esto lo corrobora la historia. El 19 de mayo de 1780, el sol se oscureció durante casi todo el día en una gran sección de América del Norte. Esto sucedió en el año de 1780. Así llamado el día oscuro. Y en la noche del mismo día, que fue el 19 de mayo de 1780, la luz de la luna estuvo velada, así como lo había estado la luz del sol durante las horas del día. O sea que claramente Cristo dijo que la luna no daría su resplandor. Y el 13 de noviembre de 1833 ocurrió la mayor caída de meteoritos o estrellas. Todo esto como cumplimiento de las profecías predichas por Cristo en Mateo capítulo 24, versículo 29, que hablaba de que después de la tribulación iban a acontecer estas señales en los astros. Y esto exactamente se cumplió en el año de 1780 y 1833 con la caída de estrellas. Esto está registrado en la historia, la mayor caída de estrellas predichas por Cristo. Ahora, es interesante lo que dice esta cita de Elena de White, hablando del cumplimiento de Mateo 24, versículo 29. En el libro Cristo en su santuario, página 61, párrafo 2, dice: Jesús había dicho, las estrellas caerán del cielo. Y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara en Apocalipsis, se hace referencia al sexto sello, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y se cita Mateo 24, 29, y se cita Apocalipsis 6, 13, hablando del sexto sello. Y dice la cita: esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia de meteoritos el 13 de noviembre de 1833. Fue este el más extenso y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado en la historia. Tremendo, hermanos. Esto es una evidencia que la palabra de Dios es viva y eficaz y se cumple. Vendrá tiempo donde la gente descubrirá que la Biblia no es un libro de cuentos, sino que es la palabra de Dios profética, más segura. La historia confirma que estos acontecimientos se cumplieron al pie de la letra en el año de 1780 y 1833. Ahora, les dije al principio que Mateo 24 debemos de conectarlo con los sellos de Apocalipsis 6, porque tienen un paralelo sorprendente. Si usted es estudioso de las profecías de Apocalipsis, tiene que conectar Mateo capítulo 24 con el sexto sello. Ahora, noten que dice el sexto sello. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 14. Dice lo siguiente: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre. Lo mismo que dice Mateo 24, 29. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea, que un gran terremoto. Es interesante lo siguiente, hermano. Este terremoto que menciona el sexto sello, porque los sellos tienen un paralelismo entre Mateo 24 y las 7 iglesias y las 7 trompetas.
Muy pronto vamos a hacer un seminario profundo, histórico y escatológico sobre los sellos y las trompetas de Apocalipsis. Pero es interesante que el paralelo que existe entre Mateo 24 y el sexto sello es sorprendente. Este terremoto ha sido identificado como el terremoto de Lisboa, el 1 de noviembre de 1755. La historia registra este gran terremoto, o sea que la apertura de los sellos, especialmente del sexto sello, porque en este caso estamos examinando el sexto sello y armonizándolo con Mateo capítulo 24, la apertura del sexto sello debemos de conectarla en la historia en el año de 1780 se empieza a abrir el sexto sello. Y entre estos elementos que se mencionan aquí, que tienen que ver con señales en los astros, vemos el gran terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755. Esto está registrado en la historia. Noten cómo dice esta cita, Maranata, página 153, párrafo 5. Esta es una matutina de Elena de White. Algunos le llaman El Señor viene, pero otros le llaman Maranata. Es la misma matutina o devocional. En la página 153 y párrafo 5 dice, hablando del cumplimiento de este gran terremoto en la historia, ¿cuándo se cumplió este gran terremoto que menciona el sexto sello? Dice lo siguiente, estas señales se vieron antes del principio del siglo XIX. En cumplimiento de esta profecía, en 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado aún. Generalmente se le llama el terremoto de Lisboa. Se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Miren los continentes que sacudió este terremoto que sucedió en el año de 1755. Dice que sacudió parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en la isla de Madeira, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Terrible, hermanos, este terremoto que sucedió, el terremoto de Lisboa, lo que menciona el sexto sello. Y sigue diciendo, abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte del Argel fue destruida. Y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 a 10 mil habitantes desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. El terremoto de Lisboa, ocurrido el 1 de noviembre de 1755, exactamente como lo había dicho Cristo en Mateo capítulo 24 y como lo enfatiza también el apóstol Juan en la apertura de los sellos, especialmente el sexto sello. Ahora, es interesante que ya vimos de que vivimos en el tiempo de estas predicciones de Mateo capítulo 24 y se van a ir haciendo más sobresalientes, van a ir aumentando estas señales, tsunamis, terremotos, pandemias, guerras, maldad por doquier. Todo esto apunta a que Cristo viene por segunda vez. Satanás no pierde tiempo. Satanás sabe de que le queda poco tiempo y va a meter su mano para provocar toda clase de desgracias, destrucciones, guerras y cataclismos en este planeta. Porque lo que busca el diablo es destruir masas para que se vayan sin Dios y sin esperanza. Porque según la Biblia, al diablo le queda poco tiempo y va a serle imposible
para matar muchedumbres, ya sea a través de pestilencias, guerras, terremotos, nación contra nación haciéndose la guerra. Porque el diablo se propone algo. El diablo sabe de que estas señales van a ocurrir. De alguna manera son producto del pecado. La tierra está gimiendo. Entonces el diablo se aprovecha de esto y va a hacer lo imposible para destruir ciudades populosas, destruir grandes cantidades de personas no preparadas, porque el diablo no quiere perderse solamente él. El diablo quiere llevarse a quien se le ponga enfrente, no importando quién sea. Inclusive Elena de White dice en el libro Primero Escrito, si al diablo se le diera la oportunidad de destruir a la iglesia de una sola vez, su triunfo sería completo, pero Dios no le permite. Entonces el diablo se propone algo con estas guerras. En este momento que estamos viendo una guerra que está sufriéndose entre Rusia y Ucrania. El diablo está infiltrado allí, hermanos. Estas cosas no son de Dios, aunque Dios predijo estas señales. Pero el diablo está provocando toda esta clase de desgracias. El diablo es el que está incitando a estos poderes políticos y religiosos porque lo que buscan es el poder. Estas personas quieren el poder y el diablo las usa para que se maten entre ellos. Noten cómo dice el conflicto de los siglos, página 575, párrafo 3. Satanás se deleita en la guerra. ¿En qué se deleita? En la guerra. ¿Quién está detrás de esta guerra que está actualmente entre el presidente Putin y Ucrania? Es Satanás. ¿Quién más? Lo que pasa es que estos personajes que promueven estas guerras, que también detrás de esta guerra están los Illuminatis, los jesuitas y las sociedades secretas. Y muchos de estos presidentes y magnates de la tierra son dirigidos por esta clase de sociedades secretas. O sea, quien está detrás de estos imperios son agentes satánicos. Ahora, estos personajes no se dan cuenta quién los está dominando. No se dan cuenta quién es el que los está dominando para que den una orden para tirar un proyectil de que vaya a destruir una ciudad a otro país. Es Satanás. Noten cómo dice, Satanás se deleita en la guerra. Estoy leyendo Conflicto de los Siglos, página 575, párrafo 3. Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas sumidas en el vicio y en la sangre. Terrible, hermano. Por eso, hermanos, yo he dejado de ver noticias. Porque ver tanta noticia uno viene hasta traumarse. Gente que derramando sangre, niños gritando, mujeres desesperadas, niños y mujeres corriendo cuando ven los aviones bombardeando. Y aquel gran pánico. Mejor no hay que ver noticias. Terrible, hermano. Y uno como ser humano se conmueve y siente aquel dolor. ¿Por qué razón, hermano? Porque somos seres humanos y nadie le desea la muerte a otro. Estas personas que están provocando guerras, hermanos, son agentes satánicos. Las guerras no son de Dios, las guerras son del diablo. Es tan cierto que Cristo predijo estas señales, pero no dijo que Él las iba a hacer. Las señales son producto de los demonios. Los demonios están provocando toda clase de cataclismos. Cristo solamente lo predijo, lo que iba a suceder. Pero Cristo no es el destructor. Cristo ha venido a esta tierra para darnos vida. Él es el Dios de la vida. El que viene a matar y destruir es el diablo, dijo Cristo. Y aquí vemos cómo Elena de White en el libro Conflicto de los Siglos describe a Satanás, que despierta las más viles pasiones del alma y arroja al fuego sus víctimas, sumidas en el vicio y en la sangre, a la eternidad. Su objeto consiste, noten cuál es el objeto del diablo, su objeto consiste en hostigar a las naciones y hacerse la guerra mutuamente, pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Es inteligente el diablo, pero ¿para qué usa su inteligencia? Para el mal. Porque dice,
así mantiene a las personas distraídas. ¿A dónde están puestos los ojos del mundo entero? En la guerra de Rusia con Ucrania. ¿Dónde tienen los ojos puestos los medios de comunicación? En las guerras de Rusia y Ucrania. Satanás distrae a las personas para que se olviden de la preparación. Y en lugar de arrepentirse y buscar a Dios, hay muchos que lo que hacen es aferrarse más al pecado, como Faraón, que entre más caían las plagas, Faraón más se aferraba a sus ídolos. Lo mismo que estamos viendo actualmente. La historia se repite. Voy a leerles esta cita de Elena de White en El conflicto de los siglos, donde explica que Satanás se está aprovechando de todas estas desgracias. Quien está detrás de todas estas desgracias es Satanás. Téngalo por seguro, porque Satanás busca algo. Siempre que Satanás hace algo, lo hace con un objetivo. Nada el diablo lo va a hacer a lo loco. El diablo no es bobo ni es estúpido para tirar cartuchos al aire. Él siempre que hace algo, lo hace con un objetivo. ¿Y saben cuál es el objetivo, hermanos? Sofocar a las naciones. Hacer de que el agua le llegue hasta el cuello. Y el mundo va a decir, ya no soportamos este dolor, unámoslos. Y entonces vendrá un tiempo donde las personas dirán paz y seguridad, porque el diablo va a establecer una falsa paz. Hasta el momento las naciones no sienten el agua al cuello, pero va a haber un momento donde ya no van a soportar y los poderes políticos y religiosos del mundo van a buscar una falsa unidad. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Pero el diablo busca algo con estas guerras y desastres naturales y pandemias y toda clase de desgracia. Porque el diablo, aparte que quiere buscar una falsa paz, un falso nuevo orden mundial, el diablo lo que busca es exterminar al remanente que se va a oponer a esta falsa paz y a este falso nuevo orden mundial. El diablo va a hacer de que las naciones le echen la culpa a este remanente por todas las desgracias. La historia se cumplirá, así como el rey Acab, un rey político dominado por la prostituta Jezabel, le echó la culpa a Elías de la desgracia que cayó sobre Israel de 3 años y medio. Al final de la historia, los poderes políticos y religiosos le van a echar la culpa al remanente de Dios que guarda los mandamientos por las desgracias que están sucediendo actualmente. Y usted me va a decir, hermano, esto lo siento algo ilógico, negativo. Yo lo viví en carne propia. En el 2001, en El Salvador hubo un gran terremoto muy fuerte, de 7.5, que dejó mucha miseria en este país. Y hasta el día de hoy El Salvador se está levantando. Pero recuerdo que en esa desgracia, en el 2001, para el terremoto, yo recuerdo que la gente, especialmente los católicos, acusaban a los adventistas por que ellos eran los culpables de que los terremotos estuvieran cayendo sobre El Salvador. Yo recuerdo que cuando íbamos pasando en la calle, la gente decía, por estos desgraciados es que están cayendo los juicios de Dios en esta tierra, porque nos hemos rebelado con la Santa Iglesia Católica. Así decía la gente. A mí así me lo decían. Yo lo escuchaba con mis propios oídos. Entonces, esto no es algo nuevo. Satanás lo que busca es echarle la culpa al remanente de todas estas desgracias. Noten cómo dice esta cita que les dije. Conflicto de los siglos, páginas 575 a la 576 dice: Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Hermano, en el primer ataque de Rusia que le hizo a Ucrania, las noticias decían que habían muerto 14,000 personas. ¿Quién me asegura que esas personas habían conocido el Evangelio? Noten que dice aquí: Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas.
Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Hermanos, el diablo está aún manipulando los laboratorios. El diablo puede crear enfermedades también, hermanos. Aquí lo dice. Cuando se le dejó que afligiera al siervo Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos. Aún una serie de desgracias, obra de un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová. O sea que Dios está permitiendo que estos juicios caigan sobre esta tierra y que los demonios hagan su obra maléfica. Es porque el mundo ha menospreciado la ley de Jehová. Y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Y noten cómo sigue diciendo, favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines. Atraerá desgracia sobre otros y al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. La gente dice, es Dios que está mandando los terremotos. No se dan cuenta que es el diablo que está operando en estas desgracias. La gente ignorante de las Escrituras le echa la culpa a Dios, porque el diablo eso es lo que busca, matar muchedumbres y que la gente ignorante de las Escrituras y de la profecía le echen la culpa a Dios. Inteligente el diablo, pero ¿para qué usa su inteligencia? Para el mal. Y sigue diciendo, al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico, que puede curar todas sus enfermedades. Satanás producirá enfermedades y desastres, al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruina y desolación. Un solo proyectil de lo que tiene la URSS, Rusia, puede devastar un solo pueblo. ¿Quién está detrás de todo esto? Satanás. Y sigue diciendo, Satanás producirá enfermedades y desastres, aun que ciudades populosas serán reducidas en ruina y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias, en las calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones que nosotros le llamamos tsunamis, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y terremotos. Destruye la mies casi madura, o sea, los cultivos, las plagas. El diablo tiene potestad para crear plagas. Destruye las mieses maduras y a ellos les sigue la hambruna y la angustia. El fruto de toda guerra es mortandad, enfermedad y hambre, ruina. Y a esto le sigue la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen por la pestilencia. Estas plagas irán menudeando, lo que les dije, que irán aumentando. Aunque siempre han existido esta clase de desgracias, terremotos, hambres y pestes y guerras y terremotos, pero irán menudeando. ¿Qué significa? Irán aumentando más y más y serán más desastrosas. La destrucción caerá sobre los hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Y Elena de White cita Isaías 24, versículos 4 y 5. ¿En qué resultarán estas desgracias? El diablo, al fin y al cabo, le echará la culpa a los hijos de Dios.
¿Dónde dice eso? Leamos el contexto. Quizás muchos hermanos no han divisado este contexto. ¿Qué es lo que se propone el diablo con estas desgracias? Mateo capítulo 24, versículo 6 al 8. Y después leemos el versículo 9. Noten qué dice Cristo. Versículo 6 al 8 de Mateo capítulo 24. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero esto será solo principio de dolores. Ahora, noten ahora el contexto. Entonces, esta palabra entonces lo conecta con los eventos que estamos analizando en el versículo 6 al 8. Entonces os entregarán a tribulación. ¿Pero por qué nos van a perseguir? Porque el contexto lo dice. Porque nos echarán la carga y la culpa de todas esas desgracias. ¿Cuántos habían notado este contexto? Ese es el contexto. Y Elena de White lo amplía, que dice que la culpa se le echarán a los hijos de Dios al final, así como Acab se le echó a Elías. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Por qué? Porque el mundo creerá que los que guardan los mandamientos de Dios y respetan el día santo de Dios son los causantes de esta desgracia. Esto tarde o temprano sucederá, porque el diablo esto es lo que busca, sofocar a las naciones para que todos pongan su mirada en un remanente que no se unirá a esta falsa paz, a un falso sistema de nuevo orden mundial, que vemos como el Papa Francisco lo está promoviendo hoy más que nunca. Y vamos a ver en estos días que vienen que esta guerra que está entre Rusia y Ucrania va a servir para que el Papa Francisco haga más reuniones invitando a todos los líderes políticos y religiosos para que hagan una paz mundial y echen a andar la reducción del cambio climático que ya se formó, que ya se firmó este documento. Se le conoce como el COP26, donde todos los líderes políticos mundiales han firmado un documento para proponerle a las Naciones Unidas que eche a andar este proyecto de reducir el cambio climático y que decrete por ley un decreto legislativo donde se haga descansar la tierra una vez por semana. Y el Papa Francisco propone en su encíclica Laudato Si y Fratelli Tutti que sea el domingo, el sábado verde, que él le llama así, o el domingo de la familia, el día de la familia. El diablo es astuto, no es estúpido, hermanos. Disculpen esta palabra. El diablo no es estúpido. El diablo sabe qué pieza mover y para dónde la va a mover. El diablo algo se trama y es echarle la culpa al remanente. Aquí dice, y habrá gran tribulación y os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. El clima lo vemos en Apocalipsis 12:17. En Apocalipsis 12:17 se encuentra la gran persecución que menciona Mateo 24. Y noten en qué se va a desatar esta persecución y a quiénes es que el diablo va a perseguir, usando a los poderes políticos y religiosos cuando estos hayan establecido una falsa paz. Noten cómo dice Apocalipsis 12:17. Entonces, lo mismo que dice Mateo 24, versículo 9. ¿Se acuerda que dice que después de los terremotos, entonces nos entregarán a tribulación y los matarán? Mientras que ahora Juan en Apocalipsis dice de otra manera, pero es lo mismo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Tremendo, hermano. A pesar de todo esto que hemos hablado y a pesar de todo lo que Cristo ha predicho en Mateo 24 que sucederá, Dios ha prometido estar con sus hijos aún hasta el momento de la muerte.
Hermanos, este mundo está por colapsar. Amigos y hermanos, este mundo está por colapsar. Esto no es fanatismo, como muchos dicen. Las profecías apuntan a que Cristo viene por segunda vez. Este mundo está por colapsar. Ya no hay lugar donde vivir en este mundo. El mundo está agitado con un espíritu de guerra. Muy pronto las profecías contenidas en el 11º capítulo de Daniel se estarán cumpliendo al pie de la letra, dice Elena de White. Por lo tanto, este mundo ya no es lugar para vivir. El escape, la salvación viene del cielo. Y Cristo nos ofrece una mansión celestial, pero para eso tenemos que aceptar el Evangelio. En todo este tumulto, Cristo dice, y será predicado el Evangelio en todo el mundo, y entonces, ¿qué? Vendrá el fin. Ya no es hora de postergar nuestro tiempo. Ya no es hora de estar viviendo en este mundo sin Dios y sin esperanza. Es hora, amigo y hermano, que entreguemos nuestro corazón a Cristo y nos preparemos, porque la única forma de escapar de este mundo es aferrándolos al Evangelio de Cristo, porque en el Evangelio hay salvación, el Evangelio es buena nueva, y esa vía de escape viene del cielo, no en la tierra. Ya no hay sosiego en esta tierra. El mundo está convulsionando, el mundo está por colapsar, y es necesario que nos arrepintamos y entreguemos nuestro corazón a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Amigo y hermano, yo te hago una invitación: entrega tu corazón a Cristo si es que aún no se lo has entregado, porque el tiempo que vivimos es muy corto y los días son malos. Cristo viene con poder y gloria, y este es el objetivo de estar predicando este mensaje, y este es el objetivo de que tú estés oyendo este mensaje, porque los días son malos, el tiempo está terminando. Cristo viene con poder y gloria. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso. Vamos a terminar con una oración agradeciendo a nuestro Padre Celestial porque nos ha permitido predicar este precioso tema. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estas profecías contenidas en Mateo 24 y en Apocalipsis. Nos hemos dado cuenta que los días que vivimos son malos. Hay maldad por doquier, guerra, sufrimiento. Y esto irá en aumento hasta que Cristo venga por segunda vez. Señor, danos esa paz aún viviendo en este mundo. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ti, aún viviendo en los tiempos malos. Oramos, Señor, por aquellas personas que están sufriendo en estos países donde hay guerra y derramamiento de sangre. Sabemos de que en estos países hay hijos tuyos, aún adventistas, que están sufriendo en este momento. Oramos por ellos, oramos también por esas personas que aún no conocen este mensaje, que de alguna manera tú los acobijes con tu manto poderoso y que tengas misericordia de ellos. Gracias, Señor, porque también tienes misericordia de nosotros. Gracias porque nos permitiste predicar este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, apoyen este ministerio con sus oraciones, compartan este material y así oremos para que este ministerio pueda crecer y que esta verdad presente llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un saludo a todos nuestros hermanos desde la República de El Salvador, en la ciudad de Tecoluca, la Iglesia de la Esperanza. Dios nos bendiga y para todos nuestros hermanos un feliz sábado. Amén.